profe, ya estamos en secundaria, eso es básico, ¿no? Pero obviamente este tipo de procesos a lo largo de nuestra maduración se va complejizando. Y acá entra un elemento básico e importante, jóvenes, es que la diferencia entre los seres humanos y el resto de seres que habitan la Tierra es que precisamente activamos el razonamiento en base al pensar y en base al pensamiento, ¿no? ¿Qué pasaría si Luciano se proyecta en el cerebro del lorito que tiene en este momento en la mesa, ¿no? Y Luciano ya no es él, sino Luciano es el lorito. El lorito tendrá la capacidad, por ejemplo, de resolver un proceso lógico como lo haría cualquier persona. Me parece que no, ¿no? Y esa es la diferencia entre nosotros. Pero, jóvenes, no todas las personas utilizamos el pensamiento de la misma manera porque los mecanismos son tan personales, son tan nuestros, que pueden como que presentarse de la misma manera que la conducta. La conducta es única y particular en cada uno de ustedes. Josías no tiene la misma actitud ni conducta que Brisa, ni que María Eugenia, ni que Joel Antonio, ¿no? Y eso va a hacer precisamente de que algunas personas podamos acelerar nuestro proceso de pensamiento y otros no. Y eso no significa que una persona sea tonta o sea burra, ¿no? No, para nada. Sino significa que simplemente sus mecanismos se dan de una manera un poco más lenta. Bien, ahora vamos a ver cómo reaccionamos nosotros ante situaciones donde ponemos a prueba nuestro pensamiento. Agarren un lápiz y una hojita, por favor. Agarren un lápiz y una hojita. Y aquí gana el primero que responda. ¿Está bien? Preparen las manos para el micrófono y responder correctamente. Ahora sí, ¿dónde está? Juegos para la mente, jóvenes. Vamos, juegos para la mente. Ahora sí, ven la pantalla. Solo una mente rápida encontrará el 7. Vamos, jóvenes. Ya la encontré, profe. Ya la encontré. Ya, dígame su nombre, por favor. Dígame su nombre. Ya la encontré, profe. Ya la encontré. A ver. Ya. Levanten la mano los que ya, levanten la mano los que encontraron. Levanten la mano los que encontraron. Ya, yo tengo 2, 4, 7, 8, 10 participantes, 12, 13, 14 personas que encontraron. A ver. ¿Pueden, por favor, está alguna persona con micrófono? A ver, los vamos a silenciar ahora. Perfecto. Voy a ir preguntando de manera puntual. ¿Está bien? A ver, a las que tengo en pantalla, las personas que tengo en pantalla. Dulce María Peña, dígame, ¿en qué fila se encuentra el número 7? Empezando de arriba para abajo. En la cuarta fila, profe. En la cuarta fila. ¿En qué columna, por favor, Cecilia Cámbara? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. A ver, vaya contando. 1, 2, 3. ¿Qué puesto? Como que nos complica, ¿no? Un poco. Creo que es el 10º puesto. 10º lugar, ¿no? De derecha a izquierda. Cuarta fila y 10ª columna de derecha a izquierda. Perfecto. ¿Quién ganó? ¿Quién dijo primero? Yo dije primero. ¿Cuál es su nombre? Cecilia. Ya, muy bien. ¿Listos para la siguiente? Ahora sí, levantan la mano, por favor, ¿ya? Yo así sé quién es y dice su nombre. No diga yo, ya terminé. No. Vamos con el siguiente. Encuentra el 5 en 5 segundos. 1. Ya la encontré, profe. 2. Ya la encontré, profe. 3. Ya la encontré. 4. Tiempo, hasta ahí. Ya la encontré, profe. 11 personas. ¿Quién dijo primero? Ya está, profe. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Yo, profe, Jennifer. Josué Valdolomar. No, era una mujer.
Valdo Leomardo suena mujer. La Jennifer, cosa era ¿no? levantar la mano, no hablar. Ya, ¿quién levantó primero? Yo, No, yo. Ya, responda, por favor. ¿En qué fila de arriba para abajo? fue Jenny, ¿verdad? Jennifer. En la quinta En la fila. quinta, pollo. Ya en la quinta fila, muy bien. Lisby, ¿en qué columna de izquierda a derecha? Dos. En la segunda columna, muy bien, perfecto. Sencillo, ¿no? Esto está como para niños jóvenes. Sencillo. A ver, vamos jugando. Atentos a la siguiente. ¿Qué pasa con eso que están viendo? ¿Qué sucede? Se mueve. Jóvenes? Se mueve. ¿Se mueven o no Está se mueven? hipnotizando. Fíjense si se mueven todos los círculos, por favor. O si hay algún círculo que no se mueva. Si se mueven todos, significa que está bien. Profe, me estoy mareando. Yo también me estoy mareando. ¿Sí? Se mueven todos, ¿no? cabeza. Sí, No se duelen mueven todos. todos, profe. Sí, se mueven todos. Tendrían que moverse todos. Si no se mueven, centre su mirada en otro punto del cuadro, por favor. ¿Ya? Y así se van a mover todos, ¿no? Algunos van a la izquierda, algunos van a la derecha, pero sin excepción se mueven todos. María Belén Pairo hizo este ejercicio y se movieron todos los círculos. Sí, profe. Ya, muy bien. Un elemento importante, jóvenes, cuando hablamos del proceso del pensamiento, nos vamos a dar cuenta que también van a intervenir sobre este fenómeno tan importante, la percepción y la sensación, porque son elementos básicos que dan la información al cerebro para el proceso del conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Cuarto, ahora sí, son 6 jóvenes. ¿Listo? Vamos. ¿Cuántas columnas ven? ¿Era mejor el video o estos juegos al principio? Estaba bien así, ¿no? Ya, Ajá. relájense por favor. A ver, límpiense los ojitos, vayan a lavarse con agua, un poco de alcohol. Ahora sí, muy bien. Vamos viendo el tema. Todos sacamos nuestros textos, por favor, porque nuestro tema y el tema que vamos a ir explicando es precisamente los tópicos centrales de la lógica formal y su influencia en las culturas del país. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ven el fondo de pantalla con la presentación? Sí, se ve, profe. Ya. Cuando hablamos de tópicos, estamos hablando de elementos centrales, ¿ya? A veces la palabra tópico puede ser un poco difícil de comprender, pero simplemente es sinónimo de elemento. Bien, nuestro elemento central el día de hoy, jóvenes, es la lógica como tal. Y la lógica es parte del estudio de la filosofía. Bien, fue desarrollada por Aristóteles alrededor del siglo V antes de Cristo. Y se entendió que todo ser humano tenía dentro de sí una especie de mecanismo que le ayudaba a comprender la realidad del mundo. El objetivo fundamental de Aristóteles fue precisamente estudiar cómo funciona la mente y dar o establecer las reglas más importantes del pensamiento. Hasta ese momento, jóvenes, antes de la existencia de Aristóteles, se hablaba del hombre en tanto sus cualidades espirituales, en cuanto a sus aspiraciones, en cuanto a lo que es el alma y el cuerpo como partes o dimensiones del ser humano, pero en ningún momento se habló de esta nueva dimensión que es precisamente la dimensión del pensamiento del ser humano. Por tanto, la lógica se va a constituir en una de las ramas más importantes de la filosofía y que fue desarrollada por Aristóteles. ¿Está bien? Continuamos, jóvenes. ¿Dónde surge la palabra lógica? Procede del latín, cuyo nombre es ese, lógica, y cuyo desarrollo es precisamente
el hecho de que va a hacer mención a la palabra pensamiento, a la palabra razón, a la palabra idea, a la palabra argumento, ¿ya? Y esa palabra va a venir de este elemento que nosotros conocemos bastante y que va a ser el logos, ¿no? El conocimiento. Por tanto, la lógica va a derivar del griego lógique, que significa todo elemento que tiene razón, todo elemento que tiene intelecto, todo elemento que es capaz de ser demostrado de manera dialéctica y de manera argumentativa. Entonces, estamos hablando que esta palabra que nosotros utilizamos de manera tan normal, y sobre todo los jóvenes decimos, ¿no? Eso, a ver, utiliza tu lógica, ¿no? Eso surgió hace más de 2500 años. Origen griego. Muy bien. ¿Qué estudia la lógica, jóvenes? La lógica, en resumidas cuentas, lo que va a hacer es estudiar la estructura del pensamiento. Y en palabras más simples y en palabras que podamos comprender, la forma en que las ideas y nuestro pensar se van a dar en el interior de nosotros, ¿no? Y para ver cómo se relaciona una con otra y cuáles son los mecanismos que se van a activar para que esto suceda. Entonces, cuando nosotros entendemos que la lógica va a estudiar una estructura, también vamos a entender que esa estructura va a tener una dinámica particular. Y esa dinámica particular va a estar establecida por las leyes o por los principios que la van a regir. Porque como cualquier otro elemento de la naturaleza, jóvenes, como que todo fenómeno se va a dar en base a ciertas normas y a ciertos principios, ¿no? Que luego se van a ir desarrollando en la lógica. Por tanto, la lógica también va a estudiar los métodos que nos van a llevar a un nuevo método que hasta entonces no se conocía en la humanidad, que era el conocimiento científico. Entonces, cuando las personas añadimos este elemento del pensamiento y el razonamiento como parte de la comprensión de la realidad, estamos empezando a ingresar a un nuevo ámbito de conocimiento y que es precisamente el conocimiento científico. Aquel conocimiento que es objetivo, aquel conocimiento que va a ser experimentado y que obviamente va a tener métodos de estudio particulares. Cuando hablamos precisamente de la lógica, dentro del ser humano se van a dar dos elementos importantes como formas básicas de la lógica, ¿no? El pensar y el pensamiento. Muchas veces confundimos las dos palabras y parecieran que fueran sinónimos, y en realidad no lo son. El pensar como que es la esencia, porque va a dotar al ser humano de la estructura básica de estos elementos que le van a ser diferentes, porque el ser humano va a tener esa capacidad natural y espontánea de poder comprender los fenómenos, comprender los objetos, comprender las situaciones, comprender las relaciones entre los objetos, y es un hecho innato en el ser humano. Y ese es el pensar, ¿no? Pero cuando activa varios elementos para llegar a una conclusión, por ejemplo, o va a relacionar situaciones lógicas, es cuando está precisamente activando el pensamiento. Entonces, el pensamiento es como que el efecto del pensar. El pensamiento es cuando el pensar empieza a activarse y a marchar para poder dar lugar a un objetivo personal que tiene el ser humano para llegar a una conclusión, para llegar a una meta. ¿Bien? Entonces, cuando el pensar se da como elemento innato en el ser humano y el pensamiento es la causa o el accionar del pensar, es que el ser humano empieza en este nuevo reto que es la lógica. Haciendo un paréntesis, jóvenes, los seres humanos vamos desarrollando el pensamiento de manera progresiva. ¿Qué significa?
que al nacer nosotros no tenemos ni el mismo pensar, ni el mismo pensamiento, y nuestro proceso lógico obviamente es disminuido cuando nacemos. Los niños alrededor de los 6 años tienen un pensamiento que se denomina pensamiento concreto, ¿sí? Ellos no tienen la facultad ni la posibilidad de entender situaciones abstractas como la hace, por ejemplo, un adolescente de 12 años o de 13. Y ustedes, por ejemplo, pueden entender situaciones un poco más complejas porque su pensamiento ya pasó el hecho de ser concreto. Ustedes están en una etapa que podríamos denominar formal, y a continuación un pensamiento abstracto, ¿no? Usted no necesita el 2 como un dato gráfico para entender que el 2 es una representación numérica, por ejemplo. O puede ver y leer ciertas revistas o libros y su comprensión va a ir más allá de lo que el mismo texto le puede decir. Bien, sin embargo, este hecho de que podría parecer tan natural, tan normal en cada uno de nosotros, se va a regir bajo ciertos principios. Y la lógica, jóvenes, tiene 4 principios básicos. Quiero retornar a esta diapositiva donde nos hablaba la estructura del pensamiento, y es que, jóvenes, cuando una persona ha establecido dentro de sí estos mecanismos, fíjense por favor en la silueta del ser humano, de la persona, ¿no? Hay varios mecanismos. Estos mecanismos coadyuvan para que el pensamiento sea lo más eficiente y eficaz posible. ¿Qué elementos van a coadyuvar para que esto sea así? Estos elementos que nosotros estudiamos, por ejemplo, como elementos de nuestra vida cognitiva, la atención, la memoria, la inteligencia, son elementos que van a fortalecer el proceso de la lógica como tal. Pero también elementos que tienen que ver con la sensación y la percepción, y estos elementos que son motivacionales, ¿no? Vamos a hacer un alto en este momento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si el día de hoy les hubiera puesto las mismas imágenes, los mismos ejercicios, pero de repente usted amaneció triste, amaneció aburrida, aburrido, le dieron una mala noticia? Obviamente usted no va a estar predispuesto ni predispuesta a poder desarrollar un trabajo intelectual. Eso es lógico. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, puede tener una evaluación o un examen y sucede que sus niveles motivacionales están realmente bajos, ¿no? Eso significa que existe una influencia directa de la vida cognitiva en relación a nuestra vida emocional, porque predispone al ser humano para poder ejecutar ciertas acciones cotidianas y que tienen que ver con su rendimiento normal, ya sea en la vida de estudiante, en la vida del trabajo, en la familia o en cualquier ámbito que se desarrolla la persona. Bien, vamos volviendo a las diapositivas. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, hablábamos de que van a existir ciertas leyes que nos van a dictar cuáles son los principios de la lógica. Y este es el primer principio. Se denomina principio de identidad y ustedes tienen ahí la imagen de su creador, Parménides. ¿Qué dice la fórmula? Porque estos principios se basan en función de fórmulas y que yo ya las he descrito dentro de comillas. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Y si esto lo representamos en una fórmula, la vamos a representar con la fórmula A es A. Porque A siempre va a ser idéntica a A. No va a ser idéntica a B, ni idéntica a C. Y esa representación de A nos va a configurar o nos va a llevar a un objeto, a una situación, a una persona. Y A se va a representar en un fenómeno. Y ese fenómeno A, que puede ser lluvia, siempre va a ser lluvia, porque A no va a ser otro fenómeno, ¿no? Y el ejemplo que tenemos en la parte inferior de otro color, el ave es un ser vivo.
¿no? Entonces, nos están representando desde el punto lógico que todo elemento siempre va a tener dentro de sí como una especie de identidad personal, que siempre se va a mantener constante y estable a lo largo de la existencia. No se olviden, el primer principio se denomina principio de identidad. Segundo principio, principio de no contradicción. ¿Qué dice el principio de no contradicción? A no puede ser y no ser B al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. A no puede ser y no ser B al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Significa que dos fenómenos o el mismo fenómeno no se puede dar dos veces al mismo tiempo y en el mismo lugar, jóvenes. Un ejemplo básico, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar turístico, y obviamente vamos en una fecha específica, gozamos obviamente del ambiente, del espacio, pero ese es el único momento y el único espacio que vamos a poder disfrutar de esa situación, de ese hecho, de las personas que están alrededor, porque puede que volvamos al mismo lugar y las condiciones sean totalmente diferentes, no haya sol, esté lloviendo o vaya con otras personas. Y obviamente las cualidades de ese evento A no van a ser totalmente similares a las cualidades del evento B, que es el mismo evento, pero en otro tiempo y en otras circunstancias. Bien. Existe un otro principio que se denomina principio de tercer excluido. Este fenómeno fue, o mejor dicho, este principio fue desarrollado por Aristóteles. Ustedes tienen la imagen de este filósofo ahí, que es el padre de la lógica, y cuya fórmula dice, A es B o A no es B. A es B o A no es B. Muy bien, pasamos al último principio, que es el principio de razón suficiente. Este principio fue desarrollado por un filósofo alemán, cuyo apellido es Leibniz, y que indica que todo objeto debe tener una razón suficiente para que lo explique. En otras palabras, que todo elemento que existe dentro de la razón humana basta con su existencia para que exista. Solo el hecho de existir ya justifica el hecho de su presencia. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Entonces, estos son los 4 principios básicos de la lógica. Principio de identidad, A es A. Principio de no contradicción. Principio de tercer excluido, A es B o A no es B. Y principio de razón suficiente. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Muy bien. Es sencilla esta parte y es básica porque a partir de este estudio nosotros vamos a empezar a avanzar lo que es la estructura del pensamiento.